Ya está iniciando aquí. Hola, saludos, ¿quién anda por ahí? A ver, manifiéstense por favor, yo nunca hago en vivos, así que espero que les dé la curiosidad. Vamos a esperar a que se conecten un poquito para iniciar con los saludos y con esta charla. Hola, saludos, ¿quién anda por ahí? Bueno, ya vi que les da curiosidad porque, bueno, Almadelia Rojas nunca hace en vivos. Pues les estoy saludando aquí desde una zona de la Ciudad de México, la colonia Jardín Balbuena, por aquí muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Así que esta charla, saludos Juan, esta charla va a estar acompañada no solamente del sonido de los motores de los aviones cuando pasan, que por aquí pasan cada 3 segundos, sino también les prometo que va a estar llena de muchas anécdotas y muchos recuerdos. Me encuentro con una persona que no solamente me ha abierto su amistad, sino también me abre las puertas de su casa y la confianza aquí con su familia. Esta persona, bueno, pues obviamente, saludos Pedro Rincón, esta persona no solamente es mi amigo, hemos coincidido en que somos familia, es nuestra mayor carta en la crónica deportiva a nivel internacional. Para mi gusto, en varonil, en hombres es el único que puede representarnos dignamente en la crónica deportiva. Obviamente tenemos a Goga Sandoval, que también lo hace muy bien, pero bueno, pues sin más preámbulo, estamos aquí con el señor Luis Villicaña, que nos promete una charla muy amena, llena de anécdotas, y yo quiero que sea muy emotiva. Voy a darle la vuelta a la cámara para presentarles aquí a mi amigo Luis Villicaña. Bueno, pues aquí estamos con Luis Villicaña. Hola Luis, buenos días, buenas tardes, muchas Hola, gracias. Anita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludo a todos. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, Luis. Bueno, pues tenemos una charla prometida desde hace muchísimo tiempo, no solamente en la cuestión deportiva, porque muchas personas, como bien lo hemos dicho, solamente te conocen de la crónica para acá, solamente tus amigos, que bueno, con el tiempo van siendo pocos por cuestiones naturales, conocen que iniciaste desde qué años, Luis, pero aparte quiero que me hables de tu abuelo, de tu tío, de tu niñez, cómo te integras ya a todo esto. Háblanos con todo eso. ¿Traes un buen calendario? Sí, Porque aquí tenemos todo el tiempo. 66 años para atrás. Pues nos vamos. ¿Cómo llegamos al deporte? Bueno, primera, yo nací en 1950 y en la colonia Vista Alegre, que era donde vivíamos, apareció otro personaje de nuestro ciclismo, Orlando Horta Prado, el cubano. Así. Hay un jardín en esa colonia, muy cerca de lo que era el parque deportivo de fútbol, del estadio que era de madera y que le echaron muchas veces la culpa a Fernando Marcos, que lo habían quemado el estadio Asturias porque era el árbitro, marcó un penal, que si era, que si no era. Y bueno, a una cuadra estaba el jardín y Orlando Horta se le ocurrió organizar carreras con los niños, con los vecinos. La primera competencia fue el 6 de diciembre de 1956, por eso te decía 66 años, porque pues hace prácticamente 2 meses se cumplieron 66 años. Oye, Luis Orlando ya era ciclista. Él venía de Cuba, llegó a México con un trío cantando, traía esa inquietud, ese gusanito, y en la colonia había muchos niños que en ese jardín, en ese parque, ahora le llaman el Parque del Pípila, en esa colonia, muy cercana aquí, había muchos niños con bicicleta, entonces se le ocurrió organizar una carrera con los niños, con los vecinos, pero imagínate, no había uniformes, era como de la escuela, el short blanco, la playera blanca, no usabas casco con la bicicleta que fuera, y curiosamente, ser un cuadrado la forma del circuito, en una de las esquinas había una agencia de bicicletas que alquilaba, y cosa curiosa, les va a causar extrañeza, alquilaban la bicicleta por cada 15 minutos. Tenías tiempo de ir a alquilarla, correr y regresarla y pagar lo mínimo, quizá 2 o 3 pesos por alquilar la bicicleta para poder correr. Así es que el 6 de diciembre de 1996 fue, pues casualmente, mi primer competencia en la que, pues no me da pena decirlo, quedé en último lugar. Oye, corazón, pero bueno, en esa edad no ibas tú a la carrera. ¿Quién te lleva? ¿Quién te motiva? O sea, eras un niño. Vivíamos en esa colonia y hablabas de mi abuelo, hablabas de mi tío Evaristo Muñiz. Él era el ciclista de la familia y mi abuelo, en paz descanse, don Fermín Muñiz Morán, se había pues reunido como amistad, como
vecino de la colonia con Orlando Horta, y ahí llegaba un personaje que fue histórico en aquellos años 50, Francisco el Camarón Lozano, Pancho Lozano. Era una amistad de todas las tardes estar en el negocio de Orlando tomando café y platicando, y mi abuelo se volvió el juez de aquellos infantiles. Nunca le pagaron un centavo, lo más que tenía una chamarra que decía juez ACDF, Asociación de Ciclismo del Distrito Federal. Orlando hace la primera carrera, quedamos en último lugar porque sin tener ni idea de lo que era una competencia, con otros niños de los del rumbo, pues nos íbamos diciendo, te voy a ganar, yo te voy a ganar. Alguien nos ganó y llegamos muy atrás. Mi padre, también en paz descanse, don Benjamín Villicaña, deportista de toda su vida, no le gustó que quedáramos en último lugar. En aquella competencia o en aquel día corrimos 2 hermanos. Tengo un hermano 3 años menor que yo, René, y mi hermana Angelina, que es mayor, también llegó a competir. Por ahí hay algún periódico que dice ganaron los 3 hermanos Villicaña, pero ya para el 58 por ahí. A los 15 días se organiza una segunda carrera, pero ya con más idea. Hay una fotografía por ahí sin casco, nada, camiseta blanca, short blanco, y entonces la gané. Y la que nos inscribe es una hermana de mi madre, mi tía Celia, también en paz descanse, que conociendo a Orlando ve carrera de niños y puso los nombres, pero no sabíamos lo que era de una carrera ni qué hacer. Empieza la temporada ya en el 57 y Orlando empieza a organizar carreras prácticamente cada mes. Y a la vuelta de 3 o 4 carreras ya en Vista Alegre ganando, alguien comenta y dice, hay un ciclismo infantil más elevado, de más rango, que se corre en Transmisiones en Cuatro Caminos, donde hoy está la estación del metro Cuatro Caminos, justamente allá en el límite del Distrito Federal y el Estado de México, zona militar, y es una glorieta de 400 metros, pero con un desnivel. Arrancamos de la parte inferior, que es había una hasta bandera, y la primera parte del circuito era de subida y luego de bajada. Pues fuimos para allá, ahí conocimos al doctor Carlos Sainz de la Peña, que era el promotor. Estamos hablando ya del 57 y el doctor había empezado con el cine mexicano por el 52. Oye Luis, interrumpiéndote un poquito para brincarnos a esa parte, por ejemplo, ¿el señor Orlando pagaba esas carreras? O sea, ¿cómo se apoyaban esas carreras? ¿Qué premios les daban? O sea, sabemos que así muchas veces los personajes o las personas apoyan a los ciclistas de su bolsillo. Más que pagar los premios, Orlando tuvo la visión de acercarse a lo que era Acción Deportiva del Distrito Federal, para conseguir primero el permiso para cerrar las calles, porque el jardín, sí, parte interior, pero por un costado tiene 3 bocacalles y del otro lado solo una que era donde yo vivía, y agarraba una calle importante, tomaba parte del circuito, una calle principal de esa colonia, cerrarla, tránsito y demás, y los premios, una medalla, un ramo de flores, un caluroso aplauso, un listón que decía primer lugar, segundo lugar, los debes conocer. Sí, claro. Esos eran los premios. Se cobraba una inscripción, creo que costaba unos 50 la inscripción, pero era para gastos de lo mismo. No se daban premios en efectivo ni había trofeos. Orlando va mejorando su organización y surge un vecino de esa misma colonia que era pianista de un programa de televisión de Daniel Pérez Alcaraz y de Madaleno. De don Paco, sí, Madaleno, sí. Don Paco Fuentes, y él era el pianista del programa, y ya inmerso en la emoción de la carrera de la colonia, pues Orlando crea el Club Vista Alegre, y muchos ciclistas, yo te puedo hablar de un Raúl Garza, de un Fernando Sosa, que llegaron a ser destacadísimos ciclistas, los dos por la UNAM, empezaron a correr en la Vista Alegre, también un Agustín Flores, porque eran de la colonia de al lado, de la colonia colindante, pero venían los niños a competir, a correr a esas carreras, y te digo, te daban un ramo de flores, o te daban un listón, o una medalla. Al final de cuentas, esa es la finalidad, ¿no? Que se genere esa afluencia de niños haciendo deporte, ¿no? Y entonces ya Orlando, al juntarse con el doctor Sainz de la Peña, ¿mejora todavía más todo esto? Siguen siendo cada uno por su lado, por decir algo. El segundo domingo de cada mes o para alrededor del día 15 se corría con Orlando Horta y el último domingo de cada mes con el doctor Sainz de la Peña. Pero las carreras del doctor ya eran más organizadas. Ya había uniformes, ya había equipo. Llegamos allá y entonces debuto o me toca inscribirme
en el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi uniforme decía Universidad y al centro un letrero que decía Pumas. El doctor ya tenía más tiempo con las carreras, había más premios, ya había trofeos, pequeñitos, ¿eh? Nosotros decíamos toda la vida lavaojos, por ahí hay todavía alguno. Sí, me mostraste uno. Y eran los premios que se daban, también medallas, y se organizaba a través del periódico El Esto, que ya era el amo y señor con las vueltas de García Balseca, nacidas en el 48, surge el campeonato nacional o el campeonato escolar Saeta. No había un campeonato nacional de ciclismo infantil, la federación no reconocía la categoría, el suéter era igual al suéter oro de los líderes de las vueltas del Coronel, y decía, y lo conoces, sí, casi del color que vienes hoy vestida, campeón escolar y el año, y abajo Saeta, que era la marca de la bicicleta del Coronel. ¿Cómo corrías? Representando a tu escuela. No te decían, eres del Estado de México, eres de Hidalgo, eres de Querétaro, o vienes de Michoacán o de Nuevo León, no, hasta que en el 59, ya estas se organizábamos, hablando que con el doctor, yo llegué en el 57, fui campeón en el 57, 58, 59, y se organiza en Córdoba, Veracruz, el primer campeonato nacional infantil con suéter blanco tricolor. Ahí ya llegaron delegaciones, obviamente estábamos en Veracruz, llegó Puebla, llegó el Distrito Federal, no corrimos por la UNAM, en ese tiempo todavía no existía el Politécnico, los equipos tradicionales de aquellos tiempos, pues el Águila de Azcapotzalco, del padre Laguna, del señor Enciso, los equipos de los hermanos Bravo, que eran también una potencia, el Independiente del abuelo Gutiérrez, también del color de tu playera, de mi blusa, de tu blusa amarilla, era el color del Independiente. Y por ahí un día platicando con Julio Munguía, yo decía que de aquellos infantiles de transmisiones surgieron olímpicos, y te doy dos nombres, Guillermo Mendoza y Jesús Arabia. Sí. Y estamos hablando de gente, ya hablar de Jesús Arabia, sí, claro, es hablar de otra cosa. Chucho Sarabia en el Múnich 72 se llevó la entrevista de la televisión europea por delante del que ganara la medalla de oro, porque Chucho Sarabia estuvo escapado y había corrido a México 68 y había empezado en transmisiones con el doctor, también corría por la UNAM. Memo Mendoza, estudiante y demás, también, y me dice Julio Munguía, oye, yo también corrí por el Arco Iris, y también salió de esos infantiles de transmisiones. Y entonces pasabas a juveniles, ya venían las categorías, y aparecían otros que tienes tú también muchos datos de antecedentes, los Pedros. Gente con una visión tan especial, don Pedro Delgado y Pedro Contreras, Pedro el Chico y Pedro el Gordo, le decían a don Pedro Contreras. ¡Qué personajes! Ya teníamos velódromo, ya existía el Calles en los 50. ¿Cómo se les ocurría organizar, que si la australiana, que la persecución, que la velocidad, que si la de contrarreloj, que si la vuelta lanzada? Si no había ciclismo de pista en México. Ya eso no lo adoptaron de otro lado, o sea, ellos lo crearon, lo formaron. Tenemos que recordar, Almita, que cuando el Coronel hace la vuelta en el 48, prácticamente fue una vuelta de mexicanos, y para el 49 trae a la cuarteta de Francia, donde está Sarrin, donde está Dutilly, donde está Leondú, y estos se vuelven entrenadores. Después ellos corren incluso por Puebla, Francia, a Abelardo Jiménez, que lo comentábamos, lo formó Leondú, y esos franceses se quedaron a vivir en México. Y ellos comparten eso. François Botey tenía un restaurante justamente enfrente, curiosamente llamado Champs-Élysées, o Campos Elíseos, enfrente de la Embajada de Estados Unidos. A él lo trajeron como chef para enseñar a los ciclistas mexicanos a comer. No sabían ni qué llevar de abastecimiento. Ya muchos de nuestros amigos que ya se nos adelantaron, es que yo en un bolillo metía un plátano y era mi abastecimiento. Un chocolate, sí, una barra de chocolate y era lo que llevaba, o a chocolate en el ánfora. Sí, de hecho, y esto no lo decimos de manera despectiva, tenemos que reconocer que, bueno, había países más adelantados en estas formas de correr. De hecho, yo platicaba con personas de la época dorada y decían que pues ellos fueron los que trajeron los tocles, la manera en cómo acomodar el asiento, el poste de manubrio que ahora ya le llaman potencia, o sea, cómo va cambiando todo, ¿no? O sea, realmente era siéntete cómodo, pedaleale, y esa era la forma. Ellos vienen un poquito a enriquecer, ¿no? La visión, decíamos, de los Pedros de organizar carreras, y llegan ellos
cuando ya es un éxito la Vuelta de García Balseca, la Vuelta, que los otros periódicos del tiempo, y que son los mismos de ahora, pues no podían poner Vuelta García Balseca, aunque el suéter de líder decía García Balseca, y tú lo sabes que hubo uno que se llamó Padre Hidalgo, una de las vueltas, no decía García Balseca, porque así convenía en esos tiempos. Entonces estos señores, igual que el coronel García Balseca, trae un francés y funda la empresa de la fábrica de bicicletas Saeta, en la entrada a Tlalnepantla. Para los que conocen esta zona del Estado de México, el tradicional y conocidísimo Puente de Vigas, donde venían unas carnitas fabulosas, eran 2 tablas para pasar el río de los Remedios, y por eso se llamaba Puente de Vigas, porque los coches o camiones pasaban sobre 2 tablas, ahora esa avenida que se llama Presidente Juárez, y al entrar hay una vía para entrar a Tlalnepantla, y ahí hay una Y como zona de locales comerciales. Ahí nació Saeta, y también Yves, el francés que la vino a diseñar, pues lo trajo el coronel. Y luego vamos a verlo en tus comentarios que son tan atinados y que tienes tanta audiencia. Corazón, cuando trajo a Hugo Kublet, bueno, pues trajo un campeón francés, y aquí vino Fausto Coppi y rodó con los ciclistas mexicanos. Seguramente cuando fuiste a casa de Mario Valverde la tiene en su casa esa foto junto a Fausto Coppi. Y hablar de esos corredores fue el éxito de ir haciendo un ciclismo diferente. Los que éramos infantiles pues no teníamos más que correr esos campeonatos nacionales, en los cuales el hijo menor ya fallecido del doctor Sáenz de la Peña, Óscar Manuel, fue el primer campeón nacional infantil porque corría en la categoría más pequeña. A los que les gusta el cine mexicano, fue tal el auge y el éxito de las Vueltas de México que se hicieron 2 películas. Decíamos que hubo un equipo cine mexicano. Hace unos días preguntabas el equipo de la ANDA. Sí, Asociación Nacional de Actores tuvo equipo. Y da risa lo que patrocinaban en aquellos años 70. El Metro, cuando estuvo Juan Martín, por decir un ejemplo, Feliciano Jiménez, el equipo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tuvo categoría femenil, el equipo del ISSSTE, qué decir de Román Teja y su Seguro Social, que fue lo más destacado que hubo en su momento. En el 74, Alma Miriam González y Yolanda Flores son las primeras 2 mexicanas que van a un campeonato del mundo en Montreal, en Canadá, con Román Teja. Había habido corredoras antes, sí. Estaba la hermana de Baristo, que es Popis Muñiz, estaba la hermana del Gato Serrano, pero corrían 4 o 5 niñas. Ya con un ciclismo más organizado, Román Teja es el primero que lleva a 2 corredoras mexicanas a un evento de carácter mundial, pero estamos hablando del 74. Esos infantiles, pues Óscar no daba la edad de 5 años, era menor. Y decía yo de las películas porque se hicieron 2. Una hablando de la Vuelta de García Balseca, de Clavillazo, el Piernas de Oro, y otra de Tintán, los 2 cómicos, pero era tal la fuerza que había ganado el ciclismo, que para los que son nuevos en esto, imagínense la portada del Esto, el periódico que hizo grande el ciclismo en este país. La foto principal, los ciclistas, podría decirte Ángel Romero, Federico Ángel, José Moreira, el que me digas, el Gato Serrano, Pancho Lozano, Magdaleno Canel, que fuera. Y en un recuadro acá abajo pequeño, el América Guadalajara. Sí, eso sí, nadie lo puede creer, sí, pues claro. Ahí existe de que así era la fuerza. La penetración del periódico, sacar una edición en la tarde con el resultado de la etapa, el famoso Esto Azul. ¿Cómo decías tú, que lo había comentado Georgina Ruiz Sandoval, la famosa Goga, nuestra compañera, amiga y colega, o Javier Carmona Solís, cómo venían los regresos de las metas en una valija, en una avioneta que muchas veces bajaba en la carretera para traerse las valijas, llegar al aeropuerto y ahí los motociclistas repartir a los periódicos la información que traían de su enviado y los rollos de película para que al otro día salieran las notas. Los periódicos fueron los que le pusieron Vuelta de México, para no decir García Balseca. En esa película del Parque Calles, del velódromo, en donde está Tintán con su hermano Manuel Valdés, está en esa cuarteta de un periódico que se llamaba El Mundo, para ligar con lo que era el Esto. Hay un tramo de la película en que sale un pequeñito de 2 años, con una bicicleta con unas ruedas, y sale rodando y da media vuelta al velódromo. Ese es Óscar Sáenz de la Peña, que llegó a ser el primer campeón nacional infantil que hubo. Desarrollan los campeonatos, ya los infantiles, y entonces surgen, ya viene Jalisco, ya viene Nuevo León, y surge una potencia que se llama Chihuahua.
Chihuahua llegó a ser imbatible en el ciclismo infantil y decían, bueno, querían ellos, como existe, para Codeme existe la laguna, además de lo que es Coahuila, Durango, la zona de la comarca lagunera, participaron en campeonatos nacionales como la Laguna Sosuéter era color naranja, y decía Chihuahua, es tan grande el estado de Chihuahua que nosotros deberíamos tener una delegación o un equipo de Chihuahua y otro de Ciudad Juárez. Y los de Ciudad Juárez, bueno, recientemente recordado porque estaba cumpliendo aniversario luctuoso el Junior, Arturo López. Sí. ¿Qué corredores? Pablo Darancú corrió la Vuelta de García Balseca y sus hijos fueron ciclistas y destacadísimos velocistas. Pablo el mayor muere en un accidente también del lado americano, igual que Arturito López. Pero se trajeron corredores que llegaba a Chihuahua y decías, ¿cuántas se van a llevar? Y entonces surgen los Jaliscos, que tienen también una pléyade de campeones grandes, y viene de un estado que tenía una tradición, que pues hablar de Julio Cepeda, el príncipe de las carreteras, seleccionado nacional olímpico, o del que muchos dicen que fue el primer ídolo del ciclismo mexicano, también Cepeda, nada más que Julio es con C, y el Cepeda que yo digo es con Z, el Borrao juventino. Borrao porque dice que un día llegó, me la contó él, llegó a la meta y era tercero, cuarto lugar, y a la hora de la premiación no lo pusieron. Oiga, ¿falto yo? No está en la lista. Y vieron, había un renglón y habían borrado el nombre. Y estaba borrado, y dice, fue borrado. Hay muchas anécdotas que por qué la opción del borrado. Ahora, ahorita que estabas mencionando lo de ese evento infantil y que después empezó a tener más auge, que empezaron a llegar más estados, mucho habría que hablar de cómo se forma el ciclismo en cada estado, o sea, porque cada estado tiene su historia, ¿no? O sea, sus cosas que han enfrentado y cómo lo han tratado de mantener en estas épocas tan complicadas, Luis. En ese entonces, estamos hablando de los años 50 y tantos, que se hizo ese evento. ¿Cómo va siguiendo? Me voy a retomar contigo porque tenemos mucho que contar y mucho que contar tú de los demás. Por ejemplo, entonces, ¿sigues infantiles? ¿Sigues en los Pumas? ¿Cómo vas a juveniles? O sea, ¿cómo te integras ya a la UNAM? Platícame todo eso. Lo primero en el orden de poner reglas, el doctor Carlos Sáenz de la Peña, paz descanse, un personaje de los que ya no hay. Él hacía la traducción de los reglamentos de francés de la Unión Ciclista Internacional o de la Federación Internacional para la Federación Mexicana de Ciclismo y adaptaban eso a los menores. Se corría por el año nacional, por el año de nacimiento, año nominal. Entre el 1 de enero y 31 de diciembre es tu año en el que corres. No, pero que uno que nació en enero le lleva un año de ventaja al que nació en diciembre. Era la única manera de tener orden. Como siempre, y como en México nos especializamos, nunca faltaron los cachirules, las actas alteradas, y si no en Guanajuato, el señor Delgado, si nos está siguiendo, se va a acordar de cómo fue aquel cambio de un acta de nacimiento que lo vinieron a descubrir en Nuevo León. Me había quedado, bueno, pues Toño Duque, hablando de los grandes de Nuevo León, los tiempos de Isaías Garza, de Radamés Treviño, y surge un Luis Rosendo Ramos, que aparece en infantiles también y que llega a todos los rangos de Rosendo, fuera de serie, hasta olímpico, y además muy relacionado con ustedes como familia por tu papá, porque corrió en el equipo de Windsor. Así es. Luis Rosendo. Después surge un Raúl Alcalá, pero ya es de otro tiempo, de otra época. Raúl aparece prácticamente en los juveniles. Si es como avanzas, se clasifican los niños desde 5 hasta 15 años. Después las organizaciones y los reglamentos te empiezan ahora a hablar que si la categoría juvenil A, que si la B, que si la C, no existía eso. Pasábamos hasta los 15 años en infantiles y después la juvenil B para 15, 16, 16, 17. Y luego la juvenil C de 18 años. Y la segunda te pasaban los famosos Pedros por puntos. Tú ganabas una carrera y te llevabas 10 o 20 puntos y cuando ya sumabas 80 puntos no lo podías. Decía don Pedro Delgado, en paz descanse, me están quitando a los patrocinadores, porque hubo alguna fecha en la que entre ya juveniles, la edad nos llevaba, ya con un Nicolás Gómez, con un José Luis Talavera, con un que todos esos desde niños, ¿verdad? Con Ernesto Moreno, todos hablando de los que salimos desde infantiles, sí. ya pertenecíamos con Juan González, ya éramos de los juveniles, y en una carrera que patrocinaba uno de los clubes afiliados a la Liga del Injuve de don Pedro de Lacros, la fábrica de estufas y de refrigerados que todavía existe. José Martínez era su máximo exponente.
pues hicimos del 1 al 9 los estudiantes, poli, universidad, y 10º acros, y entonces dijo don Pedro, se me van todos a primera categoría porque me van a matar al patrocinador. Sí. En esos tiempos, para el 67, 68, previo a los Olímpicos, algunos que estuvimos en el CEDOM, el uniforme le ponían las mangas verdes y decían CEDOM con todo tu uniforme con el color que era. Y don Pedro dijo, los de manguitas verdes se me van a primera, sin haber pasado por segunda, pero éramos juveniles. Resulta que en una carrera de juveniles juntabas tranquilamente 80 corredores de la misma edad. Entonces era aquel producto de una categoría infantil que venía trabajando, muy populares las carreras, hablando de Nicolás el Toro Gómez, toda su familia, Esteban, bueno, sus hermanos, pero siempre del Politécnico, y se hacían las carreras populares en las colonias. Ellos eran de la colonia Panamericana, se corría alrededor del Monumento a la Revolución. Es que no es muy pequeño, pues no, y se corría primera categoría, el Parque de Polanco, y había muchas carreras, muchas carreras, decíamos la Vista Alegre, ahí empezamos, y se corrían en las colonias y se corrían las grandes vueltas. Surge entonces el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, o el INJUVE o el INJM, gobierno, aparecen los Pedros. Orlando se había quedado en Acción Deportiva y ahí se quedó toda la vida el teniente coronel Antonio Aro Oliva, que él era esgrimista, pero era un deportista, era el director, y empezó a darle a Orlando más patrocinio y más apoyo. El equipo Vista Alegre surge ya para corredores mayores de edad, 20, 22, 25 años, y se corren vueltas organizadas por Acción Deportiva. La Vuelta de Acción Deportiva, los que se acuerden de ella, se llamó la Vuelta Guadalupana. Surge la Vuelta del Futuro, la ganó una de ellas, Jorge Castillo, era un extraordinario escalador. Acabas de publicar una foto donde va Jorge Castillo, atrás va José Pérez Nieto a la rueda y está Lupe Cuellar a un costado. Ese Borrego Castillo fue campeón de la Vuelta del Futuro. Se copiaba ya mucho de las vueltas que se hacían en Europa. Estados Unidos no tenía ciclismo. Para recordar a Estados Unidos nos vamos al 68, con el apellido que trajo un velocista que vino a correr en el velódromo olímpico, Agustín Melgar, de apellido Disney, pues no se te iba a olvidar con Disneylandia, sí, claro, con Walt Disney. Y entonces se crean esas vueltas y se crea todo, y aparece el INJUVE. Y empiezan a surgir los patrocinios de dependencias oficiales. Quizá ahí uno de los grandes errores del ciclismo en México. No entraron las marcas. Corrías por el estado y ves tus listas, que si corrían por San Luis, Mauricio Mata, que si corría Armando Martínez por Michoacán, que si corría el Zapopan por Jalisco con Vaca, que si Federico Ángel se cambió a Tamaulipas porque se fue a vivir por allá, que si el Rabanito Díaz en Puebla, Alfonso, que si los de Hidalgo, que si los de Morelos, y así llegaban por estado, más no con patrocinio. El primer equipo ya con patrocinio y fuerza, pues ahí está tu papá más que involucrado, el Pepsi Cola. Sí. Pero bajo la dirección de italianos que habían llegado a México, como Attilio Lambertini, ya llega también Luigi Casola, y aparecen los Tortorielo en Acermex, y ese Pepsi Cola se vuelve Windsor, y empezamos a tener ya patrocinios. Ahora hay algo que comentabas hace rato, ¿no? Por ejemplo, Orlando no tenía que ver con el deporte, sin embargo llega a estar en un puesto deportivo, sí, en base a trabajo. O sea, a un trabajo que da resultados, o sea, porque esto de generar las carreras para infantiles, que debe de ser el semillero, y posteriormente, bueno, platicaremos un poquito, o pondremos cosas sobre infantiles, en base a un trabajo, pues él se gana un puesto por los resultados que da, o sea, no es de gratis, no es de cuates, no es de 20. No. O sea, yo comentaba con una persona en días pasados, obviamente no voy a tocar nombres, hablando un poquito sobre que podemos decir que el trabajo está bien o mal hecho porque somos los cuates, pero la realidad es otra, o sea, tenemos que ser muy objetivos si es que queremos que siga habiendo resultados como los había antes. Y hablábamos en la historia antes de la vuelta de García Balseca, en la Vuelta a México, y muy presente porque tú me hiciste el favor de acompañarme en diciembre del año pasado al homenaje a los Olímpicos en Chapultepec, hablar de Ernesto Grobet, hablar de Enrique Heredia, los primeros que fueron los Juegos en el 32 a Los Ángeles. Cuando desaparece el ingeniero Ernesto Grobet, llegan a la federación los estudiantes
aparece Luis Muciño, aparece Dionisio Uribe, José Pérez Nieto, Fernando Franco, y estos que habían tenido de alguna manera contacto con aquellos infantiles y juveniles, atraen a Orlando Horta. Y Orlando llega a la Federación Mexicana de Ciclismo y se vuelve el vocal de infantiles y juveniles. Y empieza a trabajar ya en organización, con sus contactos en los medios deportivos, pero para todo esto, la prensa volteó la cara por necesidad. No todo eran los equipos grandes, no todo era hablar, que es muy curioso porque los que ahora se dicen los grandes periodistas, pues nunca les ves una nota de Toño Solís, muy poco de Odilon Rojas, hablar de Sabá Cervantes, pues no. Y sin embargo esos fueron los corredores de una época, y estos periódicos tienen que voltear hacia los infantiles, por la organización, por la trayectoria, por aquellos campeonatos escolares de Saeta, del Coronel, por aquellos campeonatos nacionales infantiles que empiezan a surgir a partir de 1959 en Córdoba, Veracruz, y luego se corren en Puebla, y luego se corren aquí en el Distrito Federal, y empiezan a pelearse ya la sede de un campeonato nacional. Y entonces los tienes en San Luis Potosí, obviamente en Guadalajara, en Monterrey. Un dato muy curioso, porque los dos empezaron en infantiles. Se hace el campeonato nacional infantil en el Distrito Federal y viene Rosendo Ramos y se lo gana Ernesto Hernández. Rosendo era Nuevo León y Ernesto era Distrito Federal. Al siguiente año se corre en Monterrey y Ernesto Hernández va y le gana el campeonato a Rosendo Ramos en su casa. No. Son de esas cosas que quedan como anécdotas curiosas. Y son de esos nombres que permanecen, o sea, que tuvieron una continuidad. Sí, ¿no? Definitivamente, ¿qué pasaba para que esos ciclistas tuvieran una continuidad desde infantiles hasta representar en Panamericanos, Centroamericanos, en Olimpiadas? A nuestro país, ¿no? O sea, cómo se hacía el trabajo en ese entonces para esa permanencia. Y era un trabajo, pues en conjunto. O sea, el ciclista tenía que prepararse, el patrocinio tendría que estar, los federativos o los de pantalón largos tenían que hacer lo suyo, ¿no, Luis? Ahora, bueno, llegas, nos brincamos y no lo podemos evitar porque hay mucha historia, mucho que comentar. Vas subiendo, te mandan, porque eres de las manguitas verdes, te mandan a otra categoría y entonces compites. ¿Y qué más sucede? ¿Y cómo llegas también a ser entrenador en jefe de la UNAM? Hay mucho que platicar, tu revista, todo, Luis. Esto pues mira, son los tiempos que va uno creciendo como persona y demás. Al estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en alguna ocasión, yo creo que fue casual, me dice el doctor Sáenz de la Peña, puedes ir a la Federación, que estaba ahí en Avenida Juárez, enfrente de la Alameda, el edificio se cayó con los temblores, de delegado de la universidad a la Junta de la Federación. Vamos. Y ahí pues coincidíamos ya con las cabezas, con los dirigentes, con los directivos, y surge por ahí una duda, precisamente de don Pedro Delgado, del equipo de INJUVE, de lo que el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, luego se llamó CREA y ahora es la CONADE, nomás le cambiaron los nombres, pero si es que la UNAM no patrocina. Nosotros tenemos carrera todos los sábados en CEU, es decir, pero normalmente los corredores que están los domingos en las carreras de la Liga del INJUVE, pues trabajan los sábados. Bueno, total, se corría los sábados en CEU, unos bonitos circuitos, en el circuito Carlos Sáenz de la Peña, que pocos lo saben, pero alrededor del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el circuito lleva el nombre del doctor Carlos Sáenz de la Peña en un homenaje que se le hizo al doctor. Total, llegamos ahí como delegado y empiezan a venir los cambios y funciones en razón también del desarrollo personal. Yo ya estudiaba en la Facultad de Comercio y Administración, en la carrera de licenciado en Administración de Empresas, y la federación me empieza a traer y a jalar. No corro los Juegos Olímpicos de 68 porque éramos tándem, Isaac Sosa, en paz descanse, y servidor, y el tándem era Munguía y Mendoza. Hay fotografías muy buenas, recientemente también las has publicado, con un José Mercado y atrás Arturo García Tapia, que a lo mejor le podían haber ganado hasta Munguía y Mendoza. Para que Julio Munguía y Memo Mendoza se adaptaran lo más posible a andar en la pareja, en el tándem, en los movimientos, porque tienen que ser tan simétricos, tan exactos, tan precisos. A la bicicleta, al tándem, le pusieron frenos. Ellos iban del Sedón al casco de Santo Tomás, al Poli, los dos ingenieros, en bicicleta. Y bajar del Sedón, los que conocen, es de bajada, sí, hasta Tacuba. Y de regreso, y en las subidas, porque era lo que entrenaban. Y ellos fueron el tándem de México.
A nosotros no nos tocó participar, pero ya estábamos inmersos de alguna manera en lo que era la parte de organización, en la parte de las vueltas, de las estrategias, y en la universidad también seguíamos creciendo. Como muchas cosas en tu vida llegaron de casualidad, ¿no? O sea, en una Sí. visita a la federación ya te empiezas a involucrar. ¿Quién estaba de presidente en ese entonces, dices? Bueno, cuando nosotros llegamos a la federación, nos tocó el tiempo más fuerte que me prometió, conste que nunca me lo cumplió y no lo he vuelto a ver, Fernando Franco, el contador público Fernando Franco del Politécnico, pero había estado ya Dionisio Uribe, José Pérez Nieto y Luis Muciño, que eran los estudiantes que habían llegado a dirigir la Federación Mexicana de Ciclismo. Se organizó una carrera, hablando de que las anécdotas cambian de una a otra, se hizo el certamen Miss Universo en Acapulco, lo recordarás. La mexicana fue Alba Margarita Cervera, y si no me acuerdo fue tercero o cuarto lugar en ese certamen, y nos pidieron hacer una carrera. Era cuando tenía el equipo Casola Campañolo, donde corría tu hermano, donde estaba López, donde estaba, era un equipazo el que tenía Luis, y se hizo una carrera México-Acapulco, y nos la encargaron, ya como organizador, como responsable de labores técnicas y de desarrollo. Y entonces trazamos una carrera que era de México a Tasco, de Tasco a Chilpancingo, Chilpancingo a Acapulco, y en la tarde iba a ser el certamen de Miss Universo, y en la mañana tuvimos un circuito en la propia costera Miguel Alemán de Acapulco Guerrero. Ahí Fernando Franco nos había dicho, si me organizas bien la carrera de Miss Universo, te nombro entrenador nacional de juveniles. La carrera fue un éxito. Sí, la ganó Marco Antonio López, pero nunca me dio el cargo de entrenador nacional. Sin embargo, eso nos fue derivando a que vinieran en el 75 los Juegos Panamericanos, en los que fui parte del comité organizador con el profesor Héctor Domingo Ruiz Carmona, que era el presidente de la Asociación de Veracruz. Y de ahí nos fuimos metiendo ya en la parte de entrenador. Llega después del 75 la invitación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fui entrenador en jefe de la UNAM. En el 81 me fui como entrenador nacional a Puerto Rico. Habían venido a tomar un curso de esos que daba la ODEPA en el propio comité, en el CEDON, y me fui entrenador nacional a Puerto Rico un año. Nunca nos hemos salido de esto. Eso deriva por lo mismo, tú la mencionaste hace un momento, la revista, pero primero había sido el escribir en el Esto. Ahora espérame tantito, nos saltamos ahorita a la revista. Platícame cómo fue tu experiencia en Puerto Rico. Luis, ¿cómo te recibe la gente? ¿Cómo los chicos? Mi papá también estuvo en Guatemala un tiempo. ¿Cómo te fue? Bueno, esto surge de un curso que se dio aquí en el CEDON, y vinieron de varios países. En ese curso, pues estaban los mejores entrenadores mexicanos, y la gran mayoría éramos locales, y nos lo vino a dar un español que tenía un libro que se llama Ciclismo Agonístico, Juan Carlos Pérez. Da las 2 semanas de curso de entrenamiento y demás, teóricos prácticos, y vinieron gentes de Guatemala, de Puerto Rico, de Venezuela, de Panamá, y total, termina el curso, y el día del examen, pues nos dan las preguntas. Yo terminé, lo entregué, me salí y me fui. Después me entero al otro día, cuando daban los resultados, de que había dicho el español, es que ya se tardaron demasiado, les voy a hacer 3 preguntas orales para mejorarles la calificación y ayudarles. Esas 3 preguntas orales yo ya no estaba, yo me había retirado. Y la mejor calificación de ese curso también lo conociste perfectamente, Agustín Alcántara Estrada. Claro que sí. En el Agus, o nuestro entrenador nacional fallecido en la Vuelta de Cuba, sacó la mejor calificación de ese curso de entrenadores reconocido por la ODEPA, sacando 9 de una posibilidad de 10. Yo saqué 8.9, pero yo no contesté las 3 preguntas orales. Y ahí hubo gente, estaba Heriberto Díaz, La Pulga, por mencionar algunos que me acuerdo, Juan Frías, estaba Pancho Lozano. Fue un grupo como de 50 o 60 entrenadores. Los puertorriqueños, al ver esos resultados, se van a su país y tenían una carrera clásica en el mes de febrero. En estas fechas de inicio, por ahí del 4 o 5 de febrero, festejan a su santo en la ciudad de Coamo, donde está el velódromo de Puerto Rico, San Blas de Illescas, que es un maratón muy, muy reconocido internacionalmente, y tenían su carrera de ciclismo.
Me invitan a la competencia, voy, la veo y ya estando allá me invitan a que me vaya de entrenador con ellos. Y lo tramitamos incluso a través del Comité Olímpico, con el descanso don Memo Montoya, que era el secretario del Comité Olímpico Mexicano. Y pues en aquel tiempo o ahora era lo mismo, era un sueldo de $2,000 mensuales, creo que sigue siendo muy atractivo. $2,000, échale a 20 pesos, son 40,000 pesos mensuales actuales en México. Y nos fuimos para allá, pero el problema fue la visa, porque para efecto Puerto Rico es un país independiente para aspectos deportivos, pero sin ser un estado de los Estados Unidos, no es una estrella más en la bandera, lleva el sistema político de Estado Libre Asociado. Para los efectos de trámites y papeleos tiene que darte los Estados Unidos, y yo no tenía la visa de residente, ni mi familia. Estuvimos allá prácticamente 1 año, 11 meses, y nos regresamos porque no nos arreglaron los papeles. Nos querían llevar a tener contacto con el que era el secretario de Estado de aquel tiempo, un personaje famoso, Alexander Haig. O sea, no, nos vamos, sean los puertorriqueños, nos vamos a Washington y tú te quedas de entrenador en Puerto Rico. La ventaja de Puerto Rico es tan pequeño territorialmente que en 100 kilómetros los tienes a todos los ciclistas. Convocas a una carrera y el más lejano está a 100 kilómetros. Entonces era muy fácil juntar, si había 60 corredores, juntar a 58, 55 para una carrera. Los entrenamos, cambiamos sus estilos, sus maneras. Ellos tenían un recuerdo de que una vuelta que se había organizado por allá del 57 la había ganado un tal Rafael Vaca. Un tal. Que habían ido con el equipo de México a correr la vuelta de Puerto Rico. Nos tocó organizarles la vuelta. Se les venían los Juegos Centroamericanos, iban a ser sede. Y a mí me decían, ¿y tú nos vas a entrenar para ganarle a México? Y bueno, tengo una ventaja, yo sé quiénes son los mexicanos que van a venir a correr, ya viendo su lista, y yo los entreno a ustedes, yo soy profesional, si ustedes me están pagando, yo los tengo que llevar. Se vino el regreso a México, no los pude llevar, ellos decían, quedamos siempre a 30 minutos de México. Si México gana el oro, Puerto Rico queda a 30 minutos del oro. Si estaba ya Colombia, si estaba ya Cuba, empezaba a destacar Estados Unidos. Si quedamos México en tercer lugar, quedamos a 30 minutos del bronce. Se corrió el evento, ya no me tocó dirigirlos, y quedaron a 5 minutos de la medalla de México. Mira, nada más. Entonces vinieron a buscarme de nuevo y decían, es que si tú has estado allá, nosotros hubiéramos ganado una medalla. Me tocó llevarlos a una vuelta en Venezuela, la vuelta de Portuguesa, un estado, como si dijeras aquí, la de Sinaloa o la de Veracruz o la de Oaxaca. Y fue una sorpresa porque había un chico, Rafa Torres, que tenía un sprint sensacional. Tenía un defecto que nunca se lo pude quitar. La subida, la que tú me pintes. La México-Cuernavaca, la México-Toluca, la que tú me pintes aquí en la zona de la Ciudad de México. Toda la subida la hacía parada en los pedales. No se sentaba nunca. Todo era bailarina, Desgastaba mucho, pero era muy rápido, muy buen velocista. Gana la primera etapa, se pone de líder y todos los demás días fue el líder de metas volantes. No ganamos la vuelta, pero ya regresamos a Puerto Rico todos con el suéter de líder de metas volantes y Rafaelito Torres fue el campeón de metas volantes de esa vuelta en Portuguesa. Nos decían en Venezuela, es que ustedes traen 2 equipos. No, dice, son Costa Rica y Puerto Rico. Digo, oiga, perdón, conozca un mapa y entérese que Puerto Rico es una isla y Costa Rica está en Centroamérica. En ese sentido, profesionalmente nos fue bien, pero económicamente no. ¿Por qué? Para efecto de las leyes en Estados Unidos, tú no puedes trabajar si llevas visa de turista, es un delito. Yo vi los cheques hechos para cobrar mis 10 meses de trabajo. Eran $20,000, era muy buen dinero, pero mi visa era de turista. Y alguien me dijo, mete un abogado, pelea tu premio. ¿Tu trabajo? ¿Cuál premio? Nos regresamos, el dinero se quedó por allá, el carro que habíamos comprado se quedó, lo que habías adquirido para la casa. ¡Qué barbaridad! Se quedó. Y llegamos acá y entonces nos integramos a otras facetas en la organización, a empezar con el visto bueno de la federación, ya no estaba yo en la UNAM, a organizar vueltas en México, y la vuelta de Puebla, y la vuelta de Guanajuato, y la vuelta en Oaxaca, y la vuelta en Nuevo León, y las vueltas que se organizaban en México, tuve la oportunidad de organizar muchas de ellas. Y se viene entonces el momento de que aparece un
pues, ¿cómo le diría yo? Un personaje aficionado al ciclismo que iba a Europa a andar en el ciclismo agonístico en los paseos cicloturistas y nos invita a crear una revista. Había existido otra que conoces, el Ruta y Pista de Raúl Sánchez Hidalgo, había existido el Caballos de Acero, pero era más de motos con una seccioncita de ciclismo de Quintana, y surge Todo Ciclismo en el 86. Duró la revista 10 años, hasta que ya en ese lapso la derivación de lo profesional nos llevó del periódico Esto a la radio y a la televisión en Imevisión, que luego se volvió TV Azteca. Nos volvemos a saltar harto, porque hay muchísimo que contar. Definitivamente tendríamos que hacer... Les tengo que confesar que tendríamos que hacer muchos programas y que yo comprometí a Luis, porque lo vengo correteando desde hace mucho tiempo para este y muchos proyectos. Pero también dirigiste o estuviste al frente del velódromo. ¿Eso fue antes de la revista? Sí, fue antes de la revista y antes de irnos a Puerto Rico. Viene esta circunstancia igual, de la misma naturaleza. Nos tocó verlo construir, porque aquí en la Jardín Balbuena, muy cerca de tu casa, Gracias. y de ustedes, amigos, está el velódromo Agustín Melgar, que originalmente fue de pista de madera, luego lo hicieron de cemento, y que ahora tristemente, y ayer me tocó pasar por ahí, ya no es un velódromo. Sí existe el óvalo, sí están los peraltes, está la tribuna, pero ahora es un centro de espectáculos donde tocan música de reggae. No tengo todavía el dato de a quién se le ocurrió entre los funcionarios desaparecer una instalación histórica, no por los récords que andan en 28, 30, 32 récords que se establecieron ahí, algunos tan absurdos. El de Ole Ritter fue el primero que se estableció antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 68, el de Eddy Merckx, que no llegó a los 50 kilómetros. Ya cuando vino Francesco Moser se tuvieron que hacer en el Sedón, igual que los de Gianni Longo. María Cresari también corrió en estos velódromos. Ahora es un escenario que decían que era un elefante blanco y lo dejaron ahí abandonado. Pasamos por ahí, existe, pero tristemente ya no es un velódromo. Entonces, el doctor Manuel Mondragón y Cal, que era el director de actividades deportivas del Distrito Federal, entonces llamado así PRODEDEF, ahora es Ciudad de México, nos conoció justamente en la promoción, primero como ciclista, luego como entrenador, y un día me manda a llamar a sus oficinas allá en la alberca olímpica y me dice: ¿qué piensas si te doy la dirección del velódromo? Se me movió hasta la silla, porque pues ahí había estado Luigi Casola y había habido otros personajes grandes del ciclismo mundial. Casola decía: sí, el mío velódromo. Sí. Y nos nombró directores del velódromo olímpico y estuvimos ahí un buen tiempo también. Después estuvo hasta Giuseppe Grassi, ha habido muchos. Luis, las personas no ubican, no conocen. Yo de niña asistía a esos miércoles de pista, donde era padrísimo ver cómo se prendían las luces, escuchar la velocidad de las bicicletas, o sea, que la gente asistía a esas pruebas. Creo que después se cambiaron a los jueves o algo así. Platícame cómo es manejar un velódromo en esa época, qué se hacía, cómo se promovía, cómo se organizaba, algo que las personas ya no ubican. Bueno, acabas de tocar un punto que nos queda como orgullo personal. Obviamente, hacer algo más grande de lo que había hecho Luigi Casola era prácticamente imposible. Por los contactos de Casola, por su personalidad, nos toca en una ocasión estar en un viaje personal, familiar, en Milán, y vamos al velódromo, al Vigorelli. El Vigorelli es un edificio por fuera que tú lo ves y pues no tiene pinta de instalación deportiva y menos de un velódromo. Llegamos, tocamos la puerta, sale un tipo en camiseta y le digo, tratando de hablar italiano: buongiorno, sono del México, queremos conocer el velódromo Vigorelli. Y volteé y dice: sí, tutto roto, porque en la madera había huecos, como ahora que se llaman los socavones, donde se hace un hoyo en la calle. Había tramos de madera que ya no estaban. Y en la parte de la cancha del centro, no techado totalmente, pero un toldo en el Vigorelli que tapaba la tribuna y dejaba la parte central del pasto sin techo, había una cancha de fútbol americano con las U que le llaman para los goles de campo. Y pues el señor no nos iba a dejar pasar. Y pues fue muy fácil decirle: io sono del Messico, anche il signore Luigi Casola sei il mio professore.
Ma Luigi, abrió la puerta, casi nos carga, nos pasó a conocer la instalación, nos enseñó todo, porque éramos alumnos de Luigi Casola. Tengo que confesar que ese acento también me emociona por la cercanía de mi padre con todos los italianos. Síguele, Luis. Sí, entonces, bueno, pues estuvimos allá en el velódromo y conocimos el Vigorelli y la trayectoria de un Luigi Casola. ¿Qué hacer en México? Pues lo primero, hacer carreras. Teníamos el patrocinio de PRODEF por detrás, los 3 días de Injuve con don Pedro Delgado, empezar a organizar carreras, que hubiera eventos. Y esos miércoles de la noche, pues ahí aparece gente que también conoces perfectamente, porque quiero decirles que yo a Alma la conozco desde que era una niña. Hace porque mucho yo sí tiempo. corrí con Odilon Rojas, y ahí están los periódicos y en la misma premiación del mismo día en el autódromo, sí quedamos entre los 10 los dos. Tu papá quedó en segundo, le ganó ya Nelson. Bueno, entonces en esos eventos, ¿qué hacer para organizar carreras? ¿Cómo? Pues primero por puntos, porque no había que dar premios, se cargaba la competencia. Y aparecen en el velódromo gente como Cristian Petit de Murat, que era el publicista del señor Benotto. Llegan los hermanos Garza, Jaime, Raúl, Paco, que eran los fabricantes de las bicicletas Benotto en México. Todas las bicicletas salían de la misma fábrica de Industrias Besa o bicicletas especiales. Y empiezan a llegar don Remo Becchi, los Tortoriello, el mismo Jesús Herrera, que es el abuelo de Giuseppina, para los que no sepan quién es Chucho Herrera, el de los parches Chucho, que tampoco todos han de conocer usamos. muchos, bueno, pero otros el abuelo de Giuseppina Herrera, o sea, el suegro de Giuseppe Grassi, venían a las carreras y los miércoles les prendíamos las luces y se llamaban las carreras de los profesionales, pero no porque fueran ciclistas profesionales que cobraran por correr, sino porque tenían otras actividades y los miércoles podían venir al velódromo a tener actividades. Se empiezan a organizar esas carreras y empiezan a llegar más corredores de otras categorías y empieza a haber carreras los miércoles. ¿Con qué se premiaban? Bueno, no teníamos patrocinio, no había recursos, pero había una bodega de artículos deportivos atrás del velódromo, en el Palacio de los Deportes. Ahí nos fuimos a meter una vez al almacén y a buscar qué encontrábamos. ¿Te imaginas? Ahora están de moda, pero tú te imaginas en los años 80 un short de ciclista color verde, no bandera, verde pistache. No. O trofeos de las cabezas preciosas que eran de los Juegos del Distrito Federal, de Caballero Águila, de Caballero Tigre. Trofeos, medallas de los Juegos del Distrito Federal en cajas arrumbadas porque tenían la fecha, habían sido del año 72. ¿A quién se le daba? Con eso premiamos y organizamos. ¿Cuántas semanas tiene un año? Es la pregunta. 52 semanas. Sí. Entonces, si organizas 43 miércoles, quiere decir que todo el año hubo carreras. Así porque es. O se te atravesó un miércoles lloviendo, o se te atravesó un miércoles quizá en Semana Santa, o se te atravesó un día que no hubo luz y no se corrieron las 52 semanas, pero se corrieron las 43 semanas de miércoles. Como todo pasa en la vida, pues empezó a haber gente que no estaba muy de acuerdo y empezaron a hablar y a decir y que no era lo más adecuado y que se cambiara al director del velódromo. Y igual que nos pasó en la UNAM, pues también perdimos la dirección del velódromo olímpico alguna vez. Ese es un gran problema porque no se da continuidad a los buenos trabajos, o sea, no se replica lo bueno y a lo mejor se suma con otras cosas buenas, ¿no? O sea, si a lo mejor tienes que cumplir un tiempo, pues lo tendrás que cumplir, pero hay que seguir manteniendo eso. Sin embargo, quitan a las personas para no mejorar y eso es un gran problema. Mira, si nos vamos a los datos y a los nombres históricos, Manuel Yoshimatsu Sotomayor, o José Manuel para decirlo completo, corrió desde infantiles con la universidad. Pocos saben que su papá fue subcampeón nacional de ruta de gran fondo, una carrera que salió en Puebla, se fue hacia Veracruz y de Orizaba regresaron, pero para todo el mundo, y si ves los resultados y los anales, el segundo lugar para Puebla fue Manuel Nava, porque el papá de los Yoshimatsu, en paz descanse, era Manuel Yoshimatsu Nava. Pero el apellido Yoshimatsu pues, vino de su abuelo japonés, que llega a México, se instalan en Puebla. Manuel nace en Puebla y su papá fue ciclista, subcampeón nacional de fondo. Pero ahí vienen, hablando de aquellos infantiles que también nos tocó dirigir cuando fuimos entrenadores de la universidad, los Hernández, Héctor Hernández, Carlos Hernández, eran 4 hermanos.
Estaba corriendo Raúl, era el mayor, y luego vinieron ya Paco y Luis, y no eran los del Pato Donald, pero así se llaman. Y entonces surgen esos corredores, y Manuel Yushimás también llega hasta Juegos Olímpicos, habiendo salido de infantiles. Y entonces hay una gran cantidad de corredores. Yo hablaba de Ángel López, pero tenemos Joaquín Martínez, es de mi edad, Jomar. Sí, claro. Joaquín Martínez corrió desde los 14 años en infantiles, corríamos en el autódromo de la Ciudad Deportiva, pasa a juveniles, se va de la universidad, llega al Windsor, es seleccionado nacional, va a los Juegos Olímpicos de Montreal en el 72. Nos seguimos viendo y seguimos siendo amigos porque eso nos va a dar de toda la vida. Múnich, 72. Múnich, 72. Múnich. Dije Montreal, tiene Montreal 76, Múnich 72. Sí, y entonces nunca te vas del deporte como tal. Te digo, llega la posibilidad de escribir en el periódico esto. Magdaleno Cano me lleva a saludar a Arnulfo García, que fue el creador de las vueltas de García Balseca, junto con don Carlos Ortiz Romero. La anécdota es genial. Al coronel, en una reunión en la Embajada de Francia, el agregado cultural de Francia le dice: si usted tiene un periódico y México tiene tan buenas carreteras, ¿por qué no hace una vuelta como la Tour de France? Que yo siempre estoy peleando, la Tour, no el Tour. Y el 99% del mundo le dice el Tour. Sí, nada más que es la vuelta, no es el vuelta. Dices el Giro, no dices la Giro de Italia. Sí. Entonces yo lo digo en femenino, es la Tour de France. Bueno, pues se hace la competencia. Llega el otro día el coronel y pregunta en el periódico: ¿se escribe de ciclismo en el esto? No tenía ni idea. Sí, señor, hay un muchacho aquí que trabaja y cada 15 días hace y corre. A ver, tráigalo. Carlos Ortiz Romero. Lo conocí en persona, ¿eh? Él me contó esas historias. Dice: oiga, ¿se puede hacer una vuelta en México? ¿Cómo no? ¿Cómo la haría usted? Pensando así en voz alta, dijo: México-Pachuca, Pachuca-Querétaro, Querétaro-San Luis, San Luis-Guadalajara. Pero nunca se pusieron a ver un mapa o un atlas de carreteras. Sí, para ver la distancia. Pero ya en los tiempos de tu papá pasó. Tu papá corrió la de Matehuala, que es la etapa más larga, en la 9ª vuelta de México, de las etapas más largas. Pero imagínate, León-Guadalajara. Sí. Son 400 kilómetros. Llegaban de noche a Guadalajara. Pues tomen el dato los que se emocionan con 50, 70 o 80. No, sí. Es que corrieron 100 kilómetros de calentamiento, ¿no? Total, se fueron en una camioneta a hacer el recorrido. Arranca la vuelta en el 48, en diciembre del 48, y el primer gran ídolo, porque gana la primera etapa México-Pachuca, es Juventino Borrado Cepeda, y no fue el campeón. Esa vuelta la ganó Ricardo El Pollero García. No, Aguilar. Aguilar. El Pollero García es de la segunda. Es Aguilar el que la gana. Y entonces llegan a Guadalajara. Hay una anécdota de esa vuelta, que aparece una camioneta y en la parte alta una bicicleta parada arriba en una canastilla, como los vemos ahora todos los días, pero en aquel entonces, en 48, era sorprendente. Una señora al volante y se baja un señor, ahora le dirían de la tercera edad, un suizo, alto, espigado, delgado, bien vestido, bicicleta moderna de aquella época, y arrancan. ¿Quién corrió? El equipo se llamaba policía, pero eran policías, repartidores. Los voceadores eran voceadores de periódicos, tanto que hablamos ahora de Villana y todo. Sí, eran voceadores de veras, no crean que corrían por voceadores, no. Tenían su puesto. Cancholita, Villana, el propio Seferino Estrada, la última vez que vi a Céfero estaba en su local. Fernando Banda todavía tiene ahí el 5 de mayo, el Fer Junior, su local. Y los repartidores, los de PAN, esos corrieron. Claro, cuando llegaron a Guadalajara, de México a Pachuca son 93 kilómetros, dice tu nota de hoy, y sí son, saliendo del Zócalo. Y luego Querétaro, pero Pachuca-Querétaro, y luego Querétaro-León y León-Guadalajara. La anécdota era que al llegar a Guadalajara se hizo de noche. Las motos y los carros se regresaban para alumbrarlos, para que entraran a la meta al otro día de descanso en Guadalajara. El que no se estaba muriendo estaba deshidratado, y si no se habían caído. Y el coronel hizo una junta y les dijo: a ver, jóvenes, al periódico no le pasa nada. Si la carrera se suspende aquí, hasta aquí llegamos. Su deporte va a ser el afectado, porque el ciclismo se acaba. Ahora, si ustedes deciden llegar, nos vamos para adelante. Se levantó por allá atrás uno, con acento norteño, que ya les dije 10 veces que era el Borrao, y dijo: pues no sé los demás, pero yo sí llego. Y no, ganó etapas, pero no fue el ganador. Sin embargo, fue el primer gran ídolo, Juventino Cepeda.
y despegó el ciclismo y la vuelta, y las carreras y las clásicas, y los estados empezaron a reaccionar en tener a su cuarteta. Pero hablan en tus mismos comentarios, Alma, del Nuevo León A, B o C, del Jalisco A, B o C, del Distrito Federal A, B o C. Hablábamos al principio de Evaristo Muñiz, mi tío ya en paz descanse, en la quinta vuelta de García Balseca, la ola verde tenía para hacer varios equipos. Él corrió por el Mazatl y corrió por Guerrero también, porque para hacer una cuarteta del distrito había 80 corredores. Y entonces estos corredores tenían esa facultad y esa posibilidad de correr por otra escuadra, y Evaristo Muñiz fue el mejor en la montaña del Distrito Federal, y no era ni Teja, ni Cano, ni Serrano, ni Lozano. Esa fue la ola verde. Dicen, y lo comentábamos en el desayuno que organizaste en Guadalajara con Federico Ángel, que hablamos con Toño Duque, con tantos que tuvimos la oportunidad de ver allá, ya se nos adelantó también don Memo Alejandre hace unos días, que también ahí los saludamos. Él sí corrió desde la primera, don Memo, en paz descanse. Dice, ¿por qué nunca ganó el distrito? Dice, porque los 4 querían ser campeones. Los 4 se peleaban por ser el mejor. Equipo. Y en Jalisco se corría para que ganara uno. Y en ese uno, pues 4 veces la ganó Ángel Zapopan Romero y 3 veces la ganó Rafael Vaca. Para muchos, el mejor escalador de todos los tiempos, Rafael Vaca, no ganó más vueltas porque era el coequipero de su concuño, porque hay una relación familiar por ahí con las familias Romero, de Ángel Romero Llamas y de Rafael Vaca. Y entonces, cuando ya se retira después de ganar 4 veces el Zapopan, aparece Vaca, y hay quien dice, era el mejor escalador de la historia, el mejor escalador de México. Ahora que se hablaba mucho cuando la muerte de Pelé, el mejor deportista de todos los tiempos, el mejor futbolista, sí, futbolista voy de acuerdo, y es más, lo aplaudo, y me tocó verlo jugar, y me tocó ver jugar a Di Stéfano y a Johan Cruyff y a los actuales y a los... y no estoy de acuerdo en que el mejor ahorita sea el que levantó el trofeo en Qatar, Para mí no es el mejor futbolista porque Pelé era otra cosa. Pero ¿y Eddie Merckx? Siempre lo he defendido, en mis comentarios lo hago y se lo he dicho a David Faitelson, oye, hablas de Jordan, hablas de Roger Federer, pero perdón David, tú no sabes quién es Eddie Merckx. Sí, claro. Ni lo viste correr ni sabes lo que es, pero Eddie Merckx donde se paraba ganaba. Y el hombre ganaba la de España, la de Italia, la de Francia, el récord de la hora en la misma temporada. Así es. Hasta que aparece Greg LeMond y se vuelven especialistas en correr la Vuelta a Francia, pero nada más la Vuelta a Francia. ¿Cuándo viste a Greg LeMond correr en el mismo año la Vuelta a España, el Giro de Italia y la Tour de Francia? Sí, claro, también otro fuera de serie. Así es. Luis, y entonces, bueno, tu revista se mantiene por 10 años, complicado, o sea, lo que hay atrás de formar un proyecto de esos, mantenerlo, no lo saben las personas. Pues es arrancar también de cero, tienes el conocimiento, ya habíamos escrito en un periódico, sabíamos más o menos, pero la primera vez que alguien me dice selección de color, dije, ¿y eso qué es? Y es que usted lleva su fotografía y son 4 negativos de diferentes colores que al montarse, al ponerse, hacen que salga la portada o las fotos interiores. Surge con el entusiasmo, decíamos, de un socio que llega de Cancún a decirme, me interesa, he leído tus notas, conozco tus antecedentes de que ahora que está tan de moda el término de chayo, no eres de esos, y vamos a echarla a andar. Y sí, la echamos a andar y sí duró 10 años, con muchas dificultades. Nos tocó el quitarle los 3 ceros al peso, nos tocó el vivir las épocas de devaluaciones muy fuertes, y decíamos que facturábamos un peso para pagar 90 centavos. Ahí quizá fue el error, la falta de conocimiento del medio, y tú, tu papá y tú, eran mis anunciantes, eran mis patrocinadores. El más grande patrocinador era Benotto, porque don Jacinto nos aprobó. Antes de conocer la primera revista, nos dio el primer anuncio para el número 0, que se llama en una revista. La primera revista que iba a salir ya traía el anuncio de Benotto. El anuncio mejor pagado fue Gatorade, cuando vino Gianni Buño a correr a México, y aparece en la meta un personaje de la agencia de publicidad, y me conoce y le doy la revista, y me dice, váyame a ver a mi oficina, porque vino Fiñón, la ganó Fiñón por Gatorade y estaba Gianni Buño aquí. Y le habla a su jefe, oye, una carrera ciclista, una vuelta, y el campeón del mundo corre por Gatorade, y le enseña la revista. El señor sacó la mirada y dice, ¿cómo?
Y ganaron, y no tuvimos publicidad, ni nos promovimos en televisión. Debían haber hecho una campaña publicitaria. ¿Cuánto vale una página? Y dábamos nuestro precio, que lo manejamos quizá como un gran error, siempre de amigos. Sí, claro. De 500 pesos tu anuncio, 300 pesos, no salía ni el costo. Y cuando le decimos a de la empresa, dice, factúrame 10,000 pesos. ¿Perdón? Y la quiero en contraportada atrás. Nosotros facturábamos la contraportada a Hutchinson en Francia. La factura iba a dar a París. Lo conocimos con Matienzo, al representante que venía de Francia cada mes a surtirle a Ángel Matienzo en su negocio las llantas Hutchinson. Y me lo presenta Ángel y dice, este señor lleva toda su vida en el ciclismo. Dice, él es el agente de Hutchinson. Digo, yo usé llantas Hutchinson. No puede ser. Digo, es más, la tengo. Mi bicicleta es rodada 20 con llantas rojas Hutchinson. Dice, si tú me demuestras, me dijo el francés, en español obviamente, que tienes fotos o algo de eso. No, tengo la bicicleta con las ruedas. Te doy publicidad. Él nos pagaba 8,000 pesos mensuales por el anuncio en la contraportada. Ese debería haber sido el precio de nuestra publicidad. Cuando vemos ahora a los grandes amigos que son comerciantes y que se acaban de reunir algunos de ellos en Guadalajara y todo, decíamos, ir hasta Guadalajara que te pagaran 500 pesos, pues no salía ni la gasolina. Sí, claro. Y esos ahora empresarios que los ves que están muy bien, ellos sí nos habían pagado 2,000 o 3,000 pesos por un anuncito en la revista que hubiera hecho que hubiese un colchón para mantenerla económicamente y hubiera servido de más. Se muere la revista o se cierra cuando me voy a los Juegos Olímpicos de Atlanta ya por televisión en el 76. Nace y en el 86 me voy a Atlanta, 10 años. Y la idea fue, llegando la volvemos a echar a andar. Cuando llegamos fue cuando se vino la crisis de los cheques rebotados, de las cuentas que no. Y curiosamente con Betina, la hija de don Jacinto, en colores, para los que saben de esto, no me van a dejar mentir, por ahí anda Marcelino Alba también con muchos mensajes, fue ciclista de Azcapotzalco en juveniles, y decía, él se dedica a las artes gráficas, y decía justamente eso de los colores. Bettina me dijo, este no es el azul Benotto, y no te pago el anuncio. No. Y ni modo, no nos pagó el anuncio, y son los motivos que fueron dando a que la revista se cerrara. Ya no hubo recursos para seguirla manteniendo. Dijimos, la vamos a echar a andar, y ya no hubo manera de reactivarla, pero resúmenos un poco, Luis, porque hay mucho que platicar. Solamente ¿cuántos eventos internacionales? ¿Cuál fue el que más se te complicó? Ahora sí que sé que daría para otro programa, pero igual de nada más danos números, alguna anécdota. Bueno, eventos internacionales, decíamos aquí en el Velódromo Olímpico, el primer récord del mundo de Ole Ritter, estar en el de Eddy Merckx, conocer, narrar incluso el récord de Francesco Moser. Y yo digo Moser porque el apellido es de la frontera de Italia con Francia y no es Moser como le decimos muchos, es Moser. Y luego pues el estar en la televisión, que te fuera encaminando a cubrir los Juegos Olímpicos. Algún día, cuando ya entro a la última televisora en la que estuve hasta hace 2 años, casi 3 ya, que es Claro Sports, nuestro amigo que nos llevó para allá, Polo Díaz de León, en paz descanse, me dice, ¿cuántos Juegos Olímpicos llevas? Y le digo, 6 o 7. Dice, ¿no escribiste en México 68? Yo, sí, claro. Yo hice la crónica para la Gaceta de la UNAM. No era profesional, no me pagaron. Y escribí de Los Ángeles 84, la medalla de Yoshimat, y escribí la de Raúl González y la de Ernesto Canto. Digo, pero en el esto. Dice, no presumas, nadie te ha preguntado si en televisión. Súmalos. Y actualmente, incluidos Tokio 2021, que fue hace año y medio, llevo 15 Juegos Olímpicos. Mayor problema, siéntate en una tribuna de unos Juegos Olímpicos, te tiemblan hasta las rodillas, te ponen una caja y eso que no vas a competir. En la que vas a comentar, a abrir micrófono, a cerrarlo, a tener que estar atento a la pista, a estar narrando, a meterle emoción, a hacer que la gente se conecte, a que lo atraigas hacia el ciclismo. Y cuando terminan los Juegos en Atlanta, Nelson Bales, el negro porque su raza no es peyorativo, subcampeón olímpico, pasa junto a nosotros en la tribuna y le hablo, Nelson. Se acerca a mí, lo entrevisto, mi primera entrevista a un olímpico en vivo,
Y al llegar al estudio me dice José Ramón, ¿entrevistaste ahí un corredor desconocido? Digo, no, José Ramón era el subcampeón olímpico y no es desconocido. Corrió en México y en México lo conocen. Así es que, pues sí, ahí llevamos algún tiempecito en esto, con muchas ganas, con mucha voluntad de seguir haciendo historia, Almita. Todavía nos quedan muchas ganas y mucho tiempo por surgir. Quizá, no lo sé, quizás estemos en París 2024. Nos queda muchísimo que platicar, Luis, porque, por ejemplo, hace rato platicabas de los Pedros, ellos obviamente muy importantes en la Vuelta de la Juventud, que fue otro evento muy importante aquí en México. Entonces, bueno, pero ya por tiempo y por actividades que vamos a hacer juntos ahorita en familia con Luis, vamos a tener que cortar. Sabemos muy bien que este hombre tiene mucha historia, lo vamos a comprometer para anécdotas, para que nos hable de otros personajes del ciclismo, obviamente sus experiencias, su cercanía. Hace rato mencionaba él a Marcelino Alba, él no lo sabe, Marcelino ya falleció. No lo sabía. Y así suceden, y obviamente es con respeto para toda la familia y todos los cercanos, que van a surgir nombres que probablemente no estén, pero no todos sabemos que haya sucedido con ellos. Otra cuestión, bueno, pues ya estamos escuchando toda su experiencia a nivel internacional. Luis es respetado en su país y también a nivel internacional. Sin duda es nuestra carta fuerte en esa crónica, como bien lo dijimos. Y bueno, pues esperemos muchísimo más de Luis, para mi gusto y a nivel personal, y yo creo que de muchos de ustedes. Luis es un hombre muy desaprovechado, porque ahorita que él mencionaba la crónica en la pista y sus los nervios que le dan al estar ahí, que nosotros los escuchamos, pero no sabemos todo lo que ellos pasan. Sin duda tiene ritmo, tiene cadencia, tiene conocimiento, un conocimiento que se le notó en los últimos Juegos Olímpicos. En primera abría su transmisión hablando el idioma de donde se estaban llevando a cabo los Juegos Olímpicos, que eso fue muy profesional. Pero aparte también nos describía muchas cosas que son importantes para los que, aunque estamos cercanos, no conocemos, muchos detalles sobre el óvalo, las rayas, las franjas, o sea, muchas cuestiones técnicas que obviamente él las tiene por haber sido ciclista, por haber vivido y llevado el ciclismo en la sangre, no solamente por ser un cronista, que eso hace la gran diferencia de Luis con todos los demás. Estoy hablando mucho, no estoy yo aquí a cuadro, deleítense con la imagen de Luis, pero es que esto es cierto. Yo también he invitado a Luis a que de alguna manera comparte estos conocimientos, tal vez en algunos diplomados, en algo, porque tiene que dejar escuela. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Luis, yo te agradezco muchísimo y de verdad estamos pendientes de otra charla. En algún momento alguien me decía que porque estaba yo tan callada cuando le hice unas entrevistas a Héctor, o cuando estoy con Goga, que me dio muchísimos nervios, que sí me diera un ratito y yo no sabía ni qué preguntarle, la verdad, porque no soy una profesional en esto, soy una irreverente amiga de todos ellos. Es porque uno se tiene que callar cuando las personas tienen todo este conocimiento como el que tú tienes, Luis, y que yo agradezco que nos compartas. La comunidad te quiere, te aprecia, te respeta. Aquí no se trata de guayabazo, se dice en términos populares, pero lo que has hecho, Almita, lo que has logrado juntar, reunir, no solamente a través del espacio de la época de oro del ciclismo, en los 2 desayunos que ya organizaste, que quedó el tercero ahí en el aire, pero eso que has logrado, que ha abierto posibilidades a otros, para los que te conocemos, te voy a decir lo que mi madre, que tiene 98 años y 2 meses cumplidos, dice: que escribes y hablas muy bonito. Muchas y gracias. Eso es cierto. No cualquiera tiene la habilidad para hacerlo. Se dice que muchos, y hablábamos al inicio antes de empezar la grabación, entrenadores, dice, bueno, ¿qué pasa con ellos? Muchos fueron grandes ciclistas, pero no lo saben decir, no lo saben enseñar. Otros pueden tener la habilidad para decirlo, pero no tienen el conocimiento de qué están hablando. Porque la gran diferencia, tú toda tu vida has estado inmersa en pedales, manubrios, cuadros, cadenas, ejes. Y nosotros, pues ya para terminar, siempre cerraré con la misma frase que siempre uso y con mucho gusto para cuando quieras la retomamos o hacemos otra igual. Yo por eso siempre he dicho que el ciclismo es vida en movimiento. Muchas gracias y felicidades a ti. Saludos a la Capi. Muchas gracias, Luis. Le doy tus saludos de parte tuya. Aquí nos dice Sonia Alcántara, definitivamente familia de Agustín Alcántara, que ojalá ya habláramos algún momento de él. Y lo vamos a hacer, Sonia.
Tenemos muchos nombres, muchas cosas están ahí en época dorada del ciclismo en México, obviamente de tu tío, fue un gran ciclista, un gran entrenador, y prometemos charlas ahora que Luis nos platique de nombres específicamente de ciclistas de todas las décadas. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Posteriormente vamos a contestar los saludos. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes. Hasta luego.